Yo. Encubrió el tema de... Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan. Siguiendo la convención, Harvey Mittel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días. Bienvenidos el año 2022. Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Año nuevo, horario nuevo. Hemos decidido que nuestro programa de Radio Conquistador de los Lagos en 3 frecuencias, la Cámara Chilena de la Construcción con sus delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt, vayamos todos los miércoles de 11 a 12. ¿Por qué? Porque este año va a ser muy importante todo el proceso constituyente. Y queremos tener las mañanas en los hogares de todos ustedes, queridos habitantes de la región de los lagos. Porque efectivamente, ayer 4 culminó una fase. Claro, hay que hablaremos, digamos, qué pasó ayer, pero culminaron los primeros 6 meses. Recordemos que el 4 de julio del año 2021 asumió la nueva presidencia, los 155 convencionales habitantes, Elisa Loncón, de pueblo originario, una mujer además con muchas credenciales académicas, Jaime Baza, abogado constitucionalista. Han pasado 6 meses. Se estableció los reglamentos, se establecieron también las comisiones, sistema político, principios constitucionales, forma de Estado, derechos fundamentales, medio ambiente, sistema de justicia, sistema de conocimiento. Eso culminó de alguna manera ayer. Ahora comienza una nueva fase. Porque ahora este mes agota el plazo para el ingreso de propuestas de normas, comenzará el debate de la iniciativa y los constituyentes deberán tomar definiciones muy importantes, como el tipo de sistema político que propondrán para el país. Porque recordemos que de acuerdo al cronograma, el 4 de julio de este año debiera culminar este proceso. Y allí este trabajo que estarán haciendo los constituyentes le entregarán a los chilenos un texto que deberá ser posteriormente sometido a un plebiscito de salida que se llama, donde el voto va a ser obligatorio. Bueno, lo de ayer sin duda será parte del día. En primer lugar, queremos saludar a 2 ciudadanos de la región. Hoy día no queremos conversar con los convencionales, porque con ellos hemos estado conversando, seguiremos durante el año, con 2 ciudadanos de la región, con Elizabeth Perinas, ella es ingeniera civil, una mujer además muy inquieta intelectualmente, no siempre está con nosotros, Evo Solmina, y ha sido miembro de la Cámara Chilena de Construcción de Osorno. ¿Cómo está, Alicia? Bienvenida a este nuevo año 2022. ¿Cómo está usted? Buenos días, Hardy. Yo estoy muy bien, muy feliz de que estemos en este momento tratando de hacer un balance de todo lo que está pasando en la convención. Encuentro un momento muy interesante que estamos viviendo. Así que un feliz año para ti y para todas las personas que nos acompañan a través de las redes. Y también queremos saludar a un hombre sureño, también Lorenzo Miranda, abogado, alguna ocasión ha sido profesor también. ¿Cómo está, Lorenzo? Bienvenido a Siguiendo la Convención. Muy bien, Hardy, muy buenos días. Buenos días también a Alicia. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Ya hemos estado un par de veces, así que ojalá que tengamos una conversación constructiva hoy día respecto del proceso que se está viviendo. Entonces les propongo lo siguiente, estimada Alicia, estimado Lorenzo. Primero conversemos qué pasó ayer, cuál es la mirada de ustedes, lo bueno, lo malo, después hablemos de estos 6 meses, cuál es la mirada de ustedes, de las cosas positivas, las cosas no tan positivas de estos últimos 6 meses y también lo que ocurrió ayer. Alicia, empecemos a conversar así, ojalá lo más relajadamente posible, con la mirada de ustedes como personas del sur de Chile, con este proceso constituyente que nos interesa a todos los chilenos. Mira, Hardy, si hubiésemos tenido que hacer este balance de los primeros 6 meses ayer y hubiésemos estado conversando a las 11 de la mañana de ayer, mi evaluación hubiese sido bien distinta a la de hoy, porque yo encuentro que ayer todo iba como bien. Yo encontraba bonito los discursos de cierre, me pareció con altura de mira. Yo encuentro que la convención ha trabajado muy bien en estos 6 meses. En 3 meses lograron evacuar un reglamento que, digámoslo, tiene 112 artículos. Recordemos que la Constitución tiene 142, así que no es menor haber hecho un reglamento de 112 artículos, ponerse de acuerdo. Ahora, sin mucho debate, como nos decía don Harry en el programa pasado, que parece que como que proponían las normas, las votaban y como había mayoría se aprobaban. Bueno, en fin, sea como sea, pero se logró.
Lo que vivimos en las últimas 24 horas a mí me deja con un poquito más de preocupación, la verdad. No tanto porque no se hayan logrado poner de acuerdo, sino por los motivos por los que no se logran poner de acuerdo. Yo no sé si ustedes tienen la misma lectura. A ver, Lorenzo, tú mirás de lo de Sí, ayer y también con lo de los 6 meses, sí, mira, efectivamente. yo efectivamente creo que, a ver, lo primero que hay que decir es que terminan 6 meses de un proceso que finalmente parecía haber contenido, ¿no es cierto?, alguna cuestión un poquito más sustantiva desde el punto de vista de haber redactado los reglamentos. Estos reglamentos deberían servir de base para el debate que venía posteriormente, haber hecho procesos de participación ciudadana, etcétera. Pero desafortunadamente, y esto no lo digo yo, lo dicen algunos de los propios convencionales, especialmente el profesor Agustín Esquella, él dice, mire, si este problema lo hubiésemos tenido hace 6 meses, el 4 de julio del 2021, o sea, el año pasado, habría sido entendible, pero que lo tengamos hoy es una situación, un espectáculo deplorable. Usó esos términos. Ahora, sin querer dramatizar, ¿por qué esto es grave? Porque resulta que la votación en la que se están tratando de poner de acuerdo hoy, a 6 meses de iniciado este proceso, requiere de una mayoría simple para elegir al presidente y al vicepresidente de la convención. Mayoría simple. Y resulta que las normas constitucionales que se deben aprobar con estos reglamentos que fueron votados y todo lo demás, requieren 2/3 para su aprobación. Entonces, la verdad, y eso lo comparto con Alicia, teniendo de todas maneras una visión positiva y mirándolo con esperanza, pero es preocupante, porque si no somos capaces, en este contexto de actores políticos, ¿no es cierto?, que ya se conocen, de alcanzar un acuerdo del 50+1, ¿cómo vamos a alcanzar acuerdos de 2/3? Yo tengo ahí mi opinión, creo que hay razones por las cuales esto se está produciendo y las podremos conversar durante el programa. Claro, Yo porque, creo, quiero hacer un Alicia, contrapunto, a ver, permíteme, Hardy, porque sí, yo creo, Lorenzo, que al contrario, es porque ahora se conocen es que ese es el que, tema, eso iba a decir que yo. surgen las desconfianzas, porque al principio era puro paz y amor, este pololeo que estaba partiendo, pero ya llevamos 6 meses de convivencia y quizás ahora saben más que antes y por eso no quieren ceder algunos, ¿no creen? Bueno, yo creo que tú le das en el clavo, sin perjuicio de que no, yo no dije que fuera porque se conocen, sino que más bien, entendiendo que se conocen, no debiera Claro. estarse presentando esta situación. Y ahí, bueno, creo que algo de lo que tú dices puede estar presente, digamos, que se han probablemente producido algunas diferencias, esas diferencias se van acentuando, aparecen las diferentes visiones de sociedad que existen, y resulta que no es nada de fácil juntar el 50+1, 76 votos, y hay que juntar 106 o 107 para los 2/3. Entonces, estamos enfrentados a un desafío grande. Claro, el profesor Carlos Peña hoy día miércoles dice, la primera fase que ahora concluye fue lo que cuando se mira hacia atrás puede ser descrito como un periodo performativo, un momento donde predominaron los gestos identitarios, las banderas, el fervor del triunfo obtenido o la desazón del fracaso que se experimentó en las urnas. Ahora se inicia otra fase que a diferencia de esa que concluye será más deliberativa que escénica. Pero me gustó primero una cosa que dijo Alicia, yo creo que esta es mi opinión personal, ¿ah? Yo creo que yo tengo de los 6 meses, reconozcamos que a pesar de muchas situaciones que ocurrieron, ellos trabajaron mucho. Se elaboró un reglamento, se armaron las comisiones. Eso como, yo quiero destacar esa primera fase, Alicia y Lorenzo, porque efectivamente es probable que mucha gente no quisiera que funcionara, otros quisieron que funcionara de otra manera, pero finalmente 155 hombres y mujeres de lo largo y ancho de Chile, de distintos mundos, con distintos lenguajes, fueron capaces de armar algo que en poco tiempo a mata caballo, como diría alguien. Efectivamente, alguien decía el otro día que tal vez se debatió poco y se escucha solamente la opinión de uno, del que como que no se permite compartir la opinión del que está al frente, ¿no es cierto? Pero la instalación finalmente fue mejor, o sea, uno se hace un checklist, es más bien bueno que negativo, no sé, Lorenzo o Alicia. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que venían todavía con un poquito la resaca del 80-20, en el sentido de sentir que era un gran grupo unido, que tenían como un interés común, y el enemigo estaba al otro lado, que era el rechazo, era la gente que no quería, en el fondo, los 37 convencionales que se asocian a la derecha, ¿verdad? Entonces les pasaron la máquina por arriba, digámoslo, si así fue. Entonces a mí me llama la atención esto del manejo de las minorías, porque si pensamos, esta convención o esta crisis social surge por el abuso
¿Y el abuso qué significa? Es cuando yo tengo poder sobre el otro y no tengo ningún problema en ejercerlo. Tanto así que puedo abusar. Entonces yo creo que ahora nadie quiere estar en la minoría, porque tienen susto de que les hagan a ellos lo mismo que ellos estuvieron haciendo todo este tiempo con el resto. Esa es mi lectura. Entonces, por eso yo creo que las alianzas son muy frágiles, porque nadie quiere estar en el grupo aparte, todos quieren estar en el grupo ganador. Y si ven cómo se movieron las votaciones, no sé si ustedes tienen ahí anotado, yo anoté las 8 votaciones que hubo, cómo se fueron moviendo, en realidad la cosa no convergió nunca. Sí, mira, yo quiero tomar un punto de lo que decía Hardy, digamos, efectivamente yo creo que hay muchas cosas que son positivas y rescatables de todo el proceso que se ha vivido. Sin embargo, desafortunadamente este es un tema que se mide por un resultado y ese resultado es producir un texto constitucional. Se utilizaron 6 meses en este periodo que Carlos Peña denomina, ¿no es cierto?, performático, donde había mucha bandera identitaria, etcétera. Pero esa actitud tiñó estos 6 meses, aun cuando algunos querían avanzar, proponer normas y ir construyendo. ¿Y qué es lo que yo visualizo en parte, ¿no es cierto?, lo que ocurrió ayer? Es precisamente esta situación, es decir, esta idea de la identidad ya sea política, la identidad de pueblo originario, etcétera. ¿Y cuál es el temor que aparece? Ojalá que se despeje, es que cuando discutamos las normas tengamos exactamente el mismo problema. Han aparecido algunas propuestas de norma constitucional. Yo que ya tengo algunos años, digamos, no soy tan viejo, pero tampoco ya tan joven, me preocupan estas normas donde, voy a ejemplificarlo, ¿no es cierto? Se dice todas las personas, altas, bajas, chicas, grandes, blancos, negros, rojos, amarillos, etcétera, son iguales en dignidad y derechos. No es necesario hacer ese ejercicio. Basta con que tú digas todas las personas y está resuelto. Entonces, lo que aparece cuando tú empiezas a singularizar es este deseo de ser nombrado. Yo quiero estar ahí. Entonces me pregunto, cuando se estén discutiendo normas constitucionales, bueno, vamos a quedar otra vez trancados sin alcanzar los 2/3, porque resulta que hay alguien que se siente que no está nombrado en una disposición determinada. Y en esto falta altura política, ¿no es cierto? Generosidad para entender que este proceso tiene que ir avanzando. Entonces, ojalá que esto se resuelva hoy día, porque la verdad Claro, es preocupante. porque Lorenzo, bueno, estamos en el programa siguiendo la convención, estamos yendo ahora todos los miércoles de 11 a 12, así que para que nuestros auditores estén atentos, todos los miércoles que hasta que termine este proceso, este es un programa que contamos con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, de las delegaciones de Osorno y Puerto Montt, y bueno, estamos en 3 frecuencias, Osorno, toda la cuenca y todo Puerto Montt. Porque, claro, de una mirada política, yo quiero poner 2 puntitos. Ayer efectivamente iban cambiando las votaciones, para que no ahora en el día de ayer, ¿cierto? Esto significa que hay una serie de colectivos. Y hago un punto, en el nuevo Congreso que comienza el 11 de marzo, hay 21 partidos con representación política, 21. Y allí sí que está prácticamente empatado. Por tanto, la gestión política del próximo gobierno, recordemos que el 11 de marzo comienza un gobierno, un signo que no habían gobernado en Chile nunca, así que además una generación joven frente a Prueba de Dignidad, van a tener que lidiar, gobernar con 21 partidos que están en el Parlamento. Hago el punto con la enorme cantidad de grupos que están al interior de la convención. Y el segundo punto, a propósito de lo que decía Lorenzo y Alicia, claro, es verdad que ya se conocen en 6 meses, pero es probable que estemos ante la ausencia de un liderazgo nítido y evidente. Porque, y bueno, pero es lo que tenemos también, no sé, Alicia, digamos, no es que yo esté esperando un Mesías, pero es también probable que estemos presencia que no hay liderazgo tan potente en el interior de la convención. Es que, de nuevo, tomando el punto Lorenzo, con el cual estoy súper de acuerdo, o sea, en el fondo, aquí quieren ser protagonistas, o sea, se les olvidó para qué están ahí. Entonces, muy distinto hubiese sido votar esto diciendo, a ver, ¿qué perfil se requiere para esta segunda mitad? Evidentemente es distinto el perfil que se requería para la primera mitad, porque se trataba de conocer al grupo, de limar asperezas con las que uno venía desde antes, ¿verdad? Resolver algunas tensiones, algunos prejuicios que uno traía. Se requería un perfil que me parece que estuvo muy bien representado por Elisa Loncón y Jaime Baza.
Para esta segunda mitad, yo creo, en mi humilde opinión de espectadora externa, se requiere un perfil bastante más técnico, más quizás un abogado, una persona que entienda el proceso que están haciendo y que lo importante es evacuar una propuesta de constitución. Eso es lo importante, para eso se juntaron, no ellos. Aquí nadie vino a hacer carrera política, este es un cargo que dura 6 meses y que después te impide, incluso te inhibe de postular a algunos cargos futuros. Entonces, no es un trampolín para alguien, a menos que se quiera hacer conocido y que después tenga otra agenda personal que desconocemos, pero yo creo que aquí faltó mucha generosidad, mucho decir, a ver, ¿por qué estamos aquí? Yo seguía muy atentamente, estuve colgada desde que partió esta reunión ayer hasta muy tarde, incluso me desperté a las 3 de la mañana y me conecté y me di cuenta que estaban en este minuto cerrando la sesión, yo no lo podía creer que todavía estaban en eso y decía, a ver, pero ¿cómo va a ser tan difícil? Si aquí hubiésemos partido por los atributos que tiene que tener esa persona, hubiésemos despejado el tiro, que hay, no sé, 10 o 15 personas, vámonos con esas 10 o 15, después votemos sobre las 3 más votadas y hagamos, pero resolvamos, ¿cierto? Yo creo que anotas un punto y rescatando también lo que planteaba recién Hardy en relación con el liderazgo, la gran pregunta que yo creo que casi es que está respondida, que debiera surgir ¿es factible desde nuestra cultura política pensar en un sistema parlamentario en nuestro país? Ni una Yo creo posibilidad. que no hay ninguna posibilidad. Aquí está la muestra empírica, ¿ah? Real, concreta, en los hechos, no en los libros, en los textos, en la teoría de cómo funcionan bien Claro. las democracias en Europa. Mira, todo eso es muy bonito, pero aquí así funcionamos nosotros, por la Claro. razón que sea. Pero Lorenzo, pero tal vez no serán los signos, los tiempos, y tenemos que irnos acostumbrando a que va a haber más debate, que esta cosa puede ser más larga, que hasta que se busque, hasta que se le dé la vuelta de tuerca y se encuentre, porque algunos decían, claro, esto, la cocina antigua era que se ponían de acuerdo 2, 3 partidos, se elegía la Mm. persona y listo, le echamos para adelante, y tal vez tendremos que irnos acostumbrando a una nueva forma de hacer política, porque lo que sí yo, esto es mi opinión muy personal, lo digo, lo que a mí me gusta de esta convención es que yo siento que ahí está completamente el pueblo de Chile. En otra cosa, cómo está representado, más allá de los porcentajes, pero nadie podría decir que no está expresado todo el pueblo de Chile Hardy, al interior de la convención. sí, mira, yo pudiera compartir contigo lo que estás señalando si es que estuviésemos discutiendo una norma sustantiva, relevante. Oye, démonos todo el tiempo para discutirlo. La verdad es que o sea, se está resolviendo sobre un cargo que tiene que permitir, facilitar, articular el resto del proceso. No es más que eso. Y cuando vemos este nivel de dificultad para alcanzar ese acuerdo, chuta, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si estuviésemos en un parlamento, en un sistema parlamentario, discutiendo una disposición por ejemplo, sobre la eutanasia, por decirte algo, donde las pasiones son fuertes? No sé, yo creo que estamos viendo O sea, tú, una situación que nos debe llevar a reflexionar sobre y que yo creo además que debiera ser probablemente la posición mayoritaria, sobre una fórmula, ¿no es cierto?, de presidencialismo atenuado, mejorado, reforzado, como lo quieran llamar, pero descartar de plano un sistema parlamentario, porque culturalmente no son capaces ni siquiera de está ponerse de bien. acuerdo en quién va a articular el proceso. Si entiendo bien, entonces tu preocupación, Lorenzo, sería que cuando comienzan a debatirse las normas, los temas ya fundamentales, temas políticos, esto puede prolongarse en el tiempo, pero convengamos que se requieren 2/3 para ir aprobando las normas sustantivas, ¿cierto? Pero ¿Correcto? quiero marcar otro punto de ayer que fuimos testigos, el rol de las redes sociales. Si no saben nuestros auditores, porque quiero contar 2 ejemplos. Ramona Reyes, alcaldesa de Payaco, que al parecer durante el primer tanda iba como fija, posible a presidir, pues tenía el apoyo del Frente Amplio y del colectivo socialista y en su minuto también de independientes no neutrales, en el curso de un par de horas empezó a salir en redes sociales, en Twitter, algunos datos de informe de Contraloría de su gestión como alcaldesa. A la 1 de la después ya ella murió con eso, en fin, y a la 1 de la mañana surge como posible candidato, ya también con muchos votos, Benito Baranda, de Independientes No Neutrales. Y a esa hora de la mañana empiezan a hacer, en Twitter empezó a salir que en su minuto Benito Baranda al parecer había contextualizado o apoyado o justificado la conducta del ex sacerdote jesuita Poblete, ¿cómo se llamaba? Renato Poblete. Renato.
Y para mi sorpresa, muchos convencionales empezaron a responderle a los Twitter que ellos cambiaban su votación. Quiero que hablemos un poquito del rol de las redes sociales en este proceso, en los que van a venir y en nuestra vida cotidiana. Alicia. Lo que pasa, Hardy, es que tú decías que tenemos que acostumbrarnos quizás a esta democracia un poquito más debatida. Y lo que menos ha tenido esto, para mi gusto, ha sido de debate. Porque ustedes ayer escucharon por lo menos si había alguna posición que se estaba debatiendo de por qué un candidato era mejor que otro. Yo lo único que escuché de Giovanna Grandón, que decía que ella votaba por Eric Chinga porque era del pueblo y que ya basta, que las élites son las que mandan y ahora tenía que haber alguien del pueblo. O sea, eso para ella era lo más importante en este proceso. Bueno, pero es su opinión. Yo no escuché a nadie más diciendo por qué votaban por uno y no por otro, o por qué cambiaban su voto. Efectivamente, lo de Ramona Reyes fue muy interesante porque tuvo 34 votos en la primera vuelta, en la segunda 54, lo que ya decía está considerando apoyo, Sí. pero luego vino el almuerzo. Entre la segunda y la tercera votación hubo almuerzo, y ahí efectivamente en las redes empezaron a surgir todos esos antecedentes y da la impresión de que muchos cambiaron su voto por eso. Estamos suponiendo que fue por eso. Lo que me ratifica que esto de debate no tiene nada. O sea, le estamos haciendo caso a la barra brava. Pensemos que Twitter es una muestra muy pequeña de la población. No todo el mundo tuitea. O sea, no, esto no fue una gran encuesta, esto no fue una gran asamblea, esto fueron 4 o 5 personas que tienen muchos seguidores que empezaron a replicar esto y movieron la aguja de una votación. O sea, ¿ustedes se imaginan gobernando un país así? O sea, de Bueno, verdad, yo encuentro que eso sería el caos. Donald Trump gobernaba harto con Twitter. Pero mira, ayer Bueno, y así también, fue, pues. ayer antes de irnos a comerciales, porque estábamos conversando con Elisa Esperina de Osorno, ingeniera civil, y con Lorenzo Miranda, abogado puertomontino, antes de irnos a comerciales, porque también desde el punto de vista político, ayer también se vio que claramente que va a haber que estar atento con el tema del gobierno que viene, porque Frente Amplio, los convencionales Frente Amplio estuvieron casi siempre con el colectivo socialista. Los militantes del Partido Comunista estuvieron más bien con pueblo originario. Bueno, la derecha está muy minimizada, por tanto, comillas, lo digo con muchísimo respeto, bastante irrelevante lo que podían hacer, digamos, porque no tienen capacidad de mover la aguja, como dice Alicia. Es otra derivada política que va a haber que estar atento, ¿ah? Eh, pensando en el próximo gobierno, aquí es otra cosita, digamos, no quiero meterme en ese. Pero bueno, pero mire, ¿qué viene para el mes de enero? Del 3 al 7 de enero, las comisiones temáticas debatirán sobre las propuestas de normas constituyentes que les corresponden. Del 10 al 14 de enero, los convencionales tendrán su cuarta semana territorial, que será la última del verano, y después el 20 de enero, que quiero la vuelta comercial que hablemos sobre eso, termina el plazo para presentar iniciativas populares. Quiero que hablemos de la vuelta de comerciales de iniciativas populares de normas. Estamos en el programa Siguiendo la Convención, en Radio Conquistador en 3 frecuencias, hoy día con Alicia Esperini y con Lorenzo Miranda. Vamos a la pausa comercial y estamos de regreso. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos. ¿Se puede hablar, Hardy? Convención. ¿Me está escuchando? Ya puedes simular tu beca para admisión 2022 en la universidad. ¿Me está escuchando, Hardy, o no? Conoce los No. distintos beneficios que podrías obtener con tu puntaje PDT, simulando cuantas veces quieras. Becas hasta 100% de matrícula y arancel. Sé el primero en conocerlas, ingresando a simulador.uss.cl. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Las condiciones ideales para el desarrollo de un cultivo en campo no existen. El tipo de suelo, la falta o exceso de agua y temperaturas extremas, entre otros factores, limitan su calidad y rendimiento. Es por eso que en Sur Fertilizantes traemos la completa línea de nutrición vegetal Nutrafeed, con más de 14 años de experiencia en el mercado, orientada a satisfacer los exigentes requerimientos técnicos de cultivos y especies frutales de alto rendimiento y calidad. Sur Fertilizantes tiene para usted una completa oferta de soluciones en nutrición vegetal para sus cultivos y especies frutales. Alga Plus, Starter, Amino 16, entre otros productos nutricionales, bioestimulantes e inductores. Sur Fertilizantes. Contáctanos en surfertilizantes.cl o al teléfono más 569 4030 7134. Excelentes soluciones en fertilizantes líquidos. Cumbres de Frutillar, un proyecto consolidado para invertir en el presente y vivir un futuro más seguro. Hermosas parcelas con bosque nativo, arroyos al interior de la parcelación y un
una majestuosa vista a los volcanes, acceso controlado, con urbanización soterrada, internet fibra óptica, caminos interiores pavimentados y a solo 2 minutos de Frutillar. Inmejorable conectividad a centros urbanos de la región de los lagos. Proyecte su vida en Cumbres de Frutillar. Crédito directo. Conozca más de nuestro proyecto en www.cumbresdefrutillar.cl. Sorprenda deliciosamente a su familia con exquisitas preparaciones todos los días. Prefiera Frigosorno, la auténtica carne proveniente de nuestros campos del sur de Chile. Frigosorno, carnes de excelencia en variados y exquisitos cortes para satisfacer los paladares más exigentes. Frigosorno, puro sur, puro sabor. En Transmarco, la sensibilidad social es parte de la política de nuestra empresa. Nos motiva a dar impulso a las actividades laborales, sociales o educacionales que se generan en nuestro entorno. Transmarco, más de 50 años de experiencia en transporte marítimo. Si buscas un lugar diferente, único, con personalidad, entonces ven a vivir la experiencia que solo Condominio Jardines de Padre Harter te puede dar. Comenzó la segunda etapa. Inmobiliaria Risol presenta Jardines de Padre Harter, el lujo de vivir donde soñaste. Departamentos de 1 a 3 dormitorios, a pasos de la Costanera, Plaza de Armas y todo tipo de servicios. Cuenta con una pista de running privada de 400 metros, quincho para asados, sala multiuso, juegos infantiles y amplios jardines. Comenzó la segunda etapa. Visita nuestra sala de ventas en Avenida Padre Harter 175A, Puerto Montt, o en jardinesdepadreharter.cl. En enero, vive los cursos de verano en la Escuela de las Artes Teatro del Lago. Canta con Mazapán, para niños desde los 6 años. Si lo tuyo es el baile y el hip hop, inscríbete en el curso que impartirá la reconocida agrupación Sky Dance. Y si te gusta la música clásica, sé parte de Camerata, jóvenes músicos del siglo XXI, para intérpretes de la región y todo el país. Más información e inscripciones en www.teatrodelago.cl. Puerto Montt más limpio, un deber de todos. Cosemar, empresa encargada de la recolección de basura en Puerto Montt, te invita a sumarte al buen uso del contenedor. Deposita tu basura solo en bolsas, y no a granel dentro del contenedor. No dejes bolsas fuera del contenedor. Si el contenedor está lleno, utiliza otro cercano. No botes las brasas de la combustión en el contenedor. No estaciones frente al contenedor. No utilices el contenedor para botar escombros, electrodomésticos o muebles. Ayúdanos a cuidar el estado de los contenedores y denuncia actos vandálicos o mal uso. Estamos a 1 minuto y medio de ir al aire. Cosemar. Puerto Montt más limpio, un deber de todos. MCT, líderes en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock en perfiles, planchas y zinc-alum galvanizado, fierro y malla. En MCT Materiales de Construcción, nuestras marcas de calidad certificadas permiten a nuestros clientes trabajar en sus proyectos con seguridad, confianza y a precios y formas de pago siempre convenientes. MCT Materiales de Construcción, más de 30 años construyendo sueños. Visítanos en Osorno, en René Soriano 2640 y en Puerto Montt, Avenida Cardonal 2521 o en mct.cl. Hablar de Emporio di Parma es hablar de sabor, aromas, calidez, pero esto usted ya lo conoce. Pero lo que usted debe saber es que ahora podrá disfrutar de nuestros productos en su hogar. Ahora Emporio di Parma es panadería, roticería y pastelería. Podrá encontrar gran variedad de panes con masa madre y nuestros clásicos panes de elaboración propia. Completa roticería elaborada por productores locales y nuestra inconfundible pastelería 100% artesanal de elaboración propia. Y con el sello que nos identifica en calidad y sabor. Ven, te invitamos a que nos conozcas en nuestro nuevo local, Emporio di Parma, Cristino Winkler 410 local 4 y 5, en Nueva Galería, Don Horacio, en pleno centro de Frutillar. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Harvey Nichtel en Siguiendo la Convención.
Estamos de regreso hoy día, miércoles 5 de enero del año 2022, en programa Siguiendo la Convención. Iremos todos los miércoles, reitero, de 11 a 12, porque este año será un año muy, muy relevante. Así como el año pasado hubo 6 elecciones, tuvimos elecciones en mayo, en junio, en julio, en fin, todo el año. Este año el proceso constituyente va a ser lo que va a marcar mucho nuestros ritmos. Recién antes de irnos a la pausa comercial decíamos que eh, termina el plazo para presentar iniciativas populares. ¿Qué son las iniciativas populares? Son un mecanismo de participación popular que permite que una persona o grupo de personas pueda presentar a la Convención Constitucional una propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional para que las IPN sean discutidas por la comisión respectiva de la Convención Constituyente y definir si pasan al Pleno. Las iniciativas deben reunir al menos 15.000 firmas provenientes de por lo menos 4 regiones distintas. Pueden firmar las personas mayores de 16 años, que sean chilenos, extranjeros con residencia en el país, y los chilenos que viven en el extranjero. Cada persona puede apoyar un máximo de 7 iniciativas. Entiendo que hasta el minuto se han incorporado 3 importantes. La primera que se incorporó fue por un derecho al aborto libre, que reunió más de 15.000. Posteriormente hubo otro que reunió 17.000 firmas sobre el tema de libertad de culto, otra más sobre no toques mis ahorros. Alicia, hoy día estamos conversando con Alicia Esperini y Lorenzo Miranda. ¿Cuál es tu opinión de lo que son las iniciativas populares de norma? ¿Qué está impulsando la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Qué importancia le ves todo esto? Abramos un debate sobre esto, por favor, Alicia y Lorenzo. Comencemos contigo, Alicia, por favor. A mí me parece muy interesante el mecanismo en donde todos podamos proponer articulados que queden en la Constitución, o por lo menos que se debatan. Volvemos al tema que conversamos recién, o sea, ¿va a haber debate o no va a haber debate? Si me acabo de meter a la página en donde se suben las iniciativas y ya hay 576 subidas buscando patrocinio, en donde uno, como tú bien decías, uno puede apoyar hasta un máximo de 7, ¿verdad? Con su clave única o con el carnet y el número de serie. Ahora, bien por ese lado, pero mal por algunas cosas. Por ejemplo, es difícil buscar por temáticas, porque están divididas por comisiones, pero por ejemplo, si yo quiero decir, a ver, ¿cuáles están proponiendo respecto al emprendimiento, por ejemplo? Claro, hay que tener cierto manejo para buscar las cosas. Otra cosa que me parece complicada es que hay muchos textos que se repiten o son bastante parecidos unos a otros. Yo no sé si en algún minuto los podrán fusionar o las organizaciones que los presentan los van a fusionar. Y otra cosa que me llama la atención es que hay textos que son contradictorios, porque hoy día se incorporó una cuarta con 15.000 firmas, que es contraria al aborto, que es el derecho o sea, por las vidas o algo así se llama, que justamente busca que no se instaure el aborto en Chile. Entonces, va a ser una cosa muy compleja de ahora en adelante cómo se abordan las discusiones respecto a las materias. Lorenzo, para hablar con toda franqueza, porque algunos dicen este es el tiempo de las personas, el tiempo de los ciudadanos con las iniciativas populares de norma. ¿Servirá efectivamente? ¿Será escuchado efectivamente? Porque mira, el otro día entrevistar al embajador de Suiza, a propósito que siempre ponen a Suiza como ejemplo de participación directa, él decía que una de las amenazas para no sobregirarnos con esto es que se puede abrir espacio al populismo y a la captura de los instrumentos por grupos políticos, que al final solamente participen los más organizados, los más activistas, del color que sean, ¿no? Del signo que sean. Sí. ¿Tú le ves importancia a estas iniciativas populares de norma o tú crees que forma parte nomás de un trámite que se está haciendo? Sí, mira, yo la verdad que creo que es un bonito gesto, pero la utilidad práctica concreta me parece que es acotada y solo en cuanto, más que a proponer una norma propiamente tal, a traspasar o expresar o comunicar, ¿no es cierto?, a los convencionales qué temas verdaderamente la ciudadanía tiene hoy día muy en la mira, ¿no es cierto? Pero el efecto práctico, la utilidad me parece muy acotada, creo que es, además es un instrumento que efectivamente, por ejemplo, en Suiza se utiliza, es iniciativa popular de ley, los periodos de discusión son muchísimo más largos, esto es un proceso muy concentrado, hay mucha iniciativa que se sube que en realidad es materia de ley y no materia de una norma constitucional. Entonces, sí, es bonito, creo que está bien, creo que invita a la participación, pero la verdad que yo no creo que la constitución la vayan a escribir las personas, si es que es lo que se quiso hacer. La constitución la van a escribir los representantes que elegimos para estos efectos y se intenciona un poquito la norma con estas iniciativas. Ahora, efectivamente hay algunas que son interesantes como la que tú señalabas,
y que han alcanzado ya la totalidad de las firmas o los patrocinios requeridos, como la iniciativa que es Con Mi Plata No, que es una iniciativa que está vinculada a los fondos previsionales y a a la propiedad sobre los fondos previsionales, que ha sido un tema que ha estado muy presente en los últimos años, ¿no es cierto? Y particularmente en el último tiempo con la discusión de esta nueva constitución. Claro, porque se puede dar otro fenómeno. Mira, supongamos ya, a ver, por aborto libre, claramente forma parte de un segmento de la sociedad importante, juntaron firmas rápidamente, se incorpora a la discusión, pero los que están en contra simplemente lo más probable es que ni siquiera la lean y van a tomarla los que están interesados. Y a la inversa, con mi dinero, no sé cómo se llama, van a defenderla los que están a favor. Entonces, algunos dicen, los más críticos, es que finalmente se está cumpliendo con un trámite, pero lo que discuten los 154 hoy día, finalmente ellos van a ir resolviendo, porque Alicia, tú dijiste 570 normas, porque pongamos también la pelota en el suelo, quedan 6 meses. O sea, yo no sé si será posible cumplir con los tiempos, no sé cuánta profundidad va a haber en los debates. Mira, en algunas comisiones en la etapa de la audiencia, algunas comisiones tuvieron hasta 1.700 audiencias, que fue imposible recibirlas, sin duda. Y por eso algunos, para irnos metiendo, o queremos una constitución que esté, un texto que tenga contemplado todos los derechos, en fin, todo, y otra más minimalista, no sé, pero pensando siempre en la iniciativa popular de norma, Alicia, ¿cómo se puede ir canalizando esto? Pensando una persona como tú, que eres ciudadana, activa, que te interesa esto, y a otros que tal vez estas cosas no les interesan, pero por ni las tiras cómicas siquiera. Es que, claro, ahí me surge la duda que he tenido desde un inicio, ¿ah? Es que si es que este proceso que estamos viviendo, resulta que es más importante el modo en que se está haciendo la cosa o el resultado que evacúe. Me explico. Pasar por esto, por esta conversación, como tú bien decías, que está todo el pueblo representado, que es un poco más parecido al Chile, que uno se pilla en la calle, ¿no es cierto? Que si uno va al Parlamento no es tan parecido. Le da legitimidad, salga lo que salga de ahí. O si sale algo malo, mira, se va a rechazar, pero por último hicimos el intento y se termina y volvemos a la paz social y todos decimos, bueno, en realidad la constitución que teníamos no era tan mala porque intentamos hacer una mejor y no hubo caso. No sé, pasar por el proceso es más importante o lo que salga de ahí. ¿Por qué se lo digo? Porque resulta que si yo leo el artículo 1 de la constitución actual, dice las personas nacen libres, igual en dignidad y derecho, que en el fondo es lo mismo que se está redactando ahora, solo que se le están poniendo todos los flecos que comentaba Lorenzo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Me pregunto yo, si es que llegamos a una constitución muy parecida a la que tenemos. ¿Se va a aprobar o se va a rechazar? Claro, Primera pregunta que me surge, no sé qué les pasa a ustedes. claro, porque mira, no sé, Lorenzo, algunos dicen, sí, efectivamente, estos 154 cogen la enorme cantidad. ¿Cómo tú vas a canalizar? Porque después viene el órgano, ¿cómo se llama? El organizador, que es un nombre bien especial, que no me acuerdo. Comisión de Armonización. Armonización. O sea, van a ser 44 miembros, ¿cierto? La comisión de armonización, yo creo que tiene el trabajo más importante, que es juntar toda la iniciativa, todo lo que se discuta, todas las deliberaciones, porque solamente, mire, solamente el tema sistema político. Deberán definir si propondrán un sistema presidencial, semipresidencial o parlamentario, por ejemplo. Ese es un temazo. Hardy, pero mira, yo creo que no hay que perderse mucho en este tema de las iniciativas populares de norma, y comparto un poco lo que dice Alicia en el sentido de lo que hay que preguntarse a dónde vamos a llegar. La Comisión de Armonización, lo que le va a corresponder es, ¿no es cierto?, ir avanzando para proponer un texto armónico, valga la redundancia de su nombre, ¿no es cierto?, donde no haya normas que se contrapongan unas con otras y que permitan una adecuada interpretación del texto constitucional en su conjunto. Pero de toda esta cantidad de iniciativas populares que se ha presentado, yo creo que van a ser 4 o 5 las que van a llegar efectivamente con el total de los patrocinios requeridos. Y por lo tanto, yo no me quedaría mucho en esto. Yo creo que esto es un buen gesto, un buen gesto de participación, pero que no va a avanzar mucho más que eso. Y las normas que alcancen, o las propuestas de norma que alcancen los patrocinios, bueno, serán discutidas en la comisión respectiva, y posteriormente esa norma, si es que es aprobada, será armonizada y será aprobada o no en definitiva. Me quiero quedar un poquito en esa pregunta que hacía Alicia. Bueno,
¿qué vamos a resolver en definitiva? O sea, ¿vamos a aprobar cualquier cosa que salga? Yo creo que es una pregunta que es bien interesante porque hay que tener claro que el plebiscito no nos va a permitir aprobar norma por norma, sino que nos va a consultar por la aprobación de un texto constitucional íntegro. Según yo me preguntaría, ¿cuántos de nosotros vamos a leer ese texto constitucional de manera íntegra? Voy a poner un ejemplo que ha estado muy en discusión y que el profesor Agustín Esquela ha presentado ya su propuesta de texto constitucional, el artículo 1 de la Constitución y la primera frase de la Constitución. La Constitución actual, el texto constitucional actual, establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Ya? Esto ya está en la Constitución. Le queremos agregar 2 o 3 flecos más. ¿Qué más le queremos poner? ¿Qué sentimos que necesita para que estemos todos tranquilos? Y lo que se pregunta Alicia es muy importante. ¿Qué va a resultar de ahí si esto ya dice todo lo que tiene que decir? Yo sé, y me diría alguien, ¿no es cierto?, que no piensa como yo, me diría, bueno, pero si no, tenemos que enterrar esta Constitución porque esta Constitución ha provocado tantos problemas complejos, etcétera. Bueno, probablemente algo de razón hay en eso, pero yo lo que me preguntaría es, ¿cualquier norma que resulte deberá ser aprobada? Lo mismo que se preguntó Alicia, aunque sea una norma que posteriormente tenga infinitos problemas interpretativos. Y voy a tomar el caso del artículo 1 que propuso el profesor Esquela. Él plantea que el artículo 1 debiera decir: todas las personas nacen y permanecen libres e iguales en dignidad, que les es inherente, irrenunciable e inviolable, y en derechos que se basan, y en ella se basan los derechos fundamentales que se reconocen sin excepción, y hacen a las personas acreedores de igual consideración y respeto. ¿Este artículo nos ayuda o nos complica en algo? Bueno, esto va a ir increciendo porque la cantidad de normas que hay que aprobar no es menor, ¿ya? Y yo vuelvo al punto que conversamos al principio. En esto que yo acabo de leer, lo que hay necesariamente es el deseo de que mi identidad, sea de origen, sea de ideas, etcétera, ¿no es cierto?, de género, esté representada. Y esto puede terminar siendo complejo. Yo creo que me voy a quedar en la cosa positiva, pero con el desafío. La convención tiene un tremendo desafío en estos 6 meses breves que le quedan para producir un texto constitucional que resulte útil al país. Pero mira, qué buen ejemplo, Lorenzo, el tema del profesor Agustín Esquella Narducci. Sin duda, debe ser uno de los hombres más respetados, ¿cierto? Premio Nacional, es profesor, es periodista, y él ha hecho un aporte, pero él se siente muy desamparado. O sea, porque todos dirían naturalmente, él debería ser presidente de la convención. ¿Cierto? Algunos dirían, no, es que esta es la mirada de la élite, ya, está bien, ya. Pero como se está discutiendo, pero él es un hombre que está muy en solitario al interior de la convención. Yo lo otro día hablaba con él y vamos a tener un próximo programa, Lorenzo, esperamos estar juntos ahí conversando con el profesor Esquella, porque justamente es como un Toribio el náufrago en esta lucha identitaria que está al interior de la convención, esta lucha de poder, ¿cierto? Juego de Tronos, ¿cómo se llama esta película? Digo, para poner una mirada de lo que está ocurriendo, yo quiero hablar hoy día con mucha franqueza, siempre lo hacemos, pero porque claro, yo creo que estamos navegando entre esperanza y también dudas, porque pues cuando yo leo, escucho a profesores que yo siento que él está haciendo como un esfuerzo así, ya es lo último que podemos hacer, porque insiste en seguir aportando a este debate constituyente. Alicia. Claro, cuando uno enfrenta este proceso con la altura de miras que lo está enfrentando él, por supuesto, se entiende, pero no todo el mundo llegó con las mismas intenciones, y ese es el problema de fondo. Yo pensaba que, según lo que hemos conversado con los demás constituyentes en este mismo espacio, ellos mismos han dicho que mediante las audiencias públicas muchos han cambiado de opinión respecto de muchos temas que traían una idea preconcebida respecto de algo. Ha sido muy interesante ese proceso de conocer voces de distintas organizaciones y hacerse ideas más amplias respecto a los temas, porque los temas son infinitos. O sea, si tomamos cualquier tema, el tema del agua, no sé, son gigantes. Entonces, hay que escuchar muchas voces. En fin, entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? Que saquemos efectivamente una constitución en 6 meses más, que va a parecer un ornitorrinco lleno de
presas raras, así como que armaron una cosa medio apurada, o sinceramos la postura y decimos, esto no puede salir antes de 2 años más, si es que lo queremos hacer bien y con altura de miras. ¿Qué va a pasar ahí en la sociedad? Porque la sociedad demanda No te lo aguantaría. respuestas rápidas. La sociedad, la persona que está esperando por superación o que tiene el problema de que la vivienda no se le han entregado, que ya 7 años postulando, quiere respuestas mañana. Entonces, como que el poder político no se la pudo, nos embolinó la perdida diciendo el problema es la Constitución, vamos para allá, y nos alejamos un poco de resolver el día a día. Entonces, yo no sé, estamos metidos, según yo, en un, O sea, en un nudo. quiero compartir plenamente lo que dice Alicia. Y esto es, de nuevo, por lo menos desde mi perspectiva, desde el ánimo y la disposición y la convicción de que este proceso es sano. Este proceso se había iniciado antes, debió haber continuado, lo había iniciado la presidenta Bachelet, debió haber continuado, no continuó. Bueno, ahora estamos en este proceso es sano. Sin embargo, yo creo que el tiempo juega en contra de la convención. Pero también creo que es innegable, y sobre todo con lo que estamos viendo hoy día, que ojalá se resuelva, ¿no es cierto?, hoy, no va a ser posible alcanzar un texto constitucional acorde a las necesidades del país, de un país moderno, de un país que necesita avanzar en el plazo que queda. Estoy convencido de eso. Y aprobar por aprobar un texto que después tengamos que llenar de modificaciones o que resulte efectivamente en una cuestión compleja, es una torpeza. Hay una discusión que también es desde hace mucho tiempo, voy a tratarlo cortito, el Tribunal Constitucional. Entonces, el grupo cercano al profesor Fernando Atria ya planteó que ellos quieren eliminar el Tribunal Constitucional y que las facultades de control constitucionalidad ex post, es decir, una vez que la norma ya es ley, las tenga la Corte Suprema. Yo me haría la pregunta, ¿es mejor un sistema en el que eventualmente, probablemente mejorando lo que tenemos hoy día, se prevenga que una norma legal se dicte y cause efecto inconstitucional con el costo que eso significa para los ciudadanos? ¿O en realidad queremos que se dicte cualquier norma por el Parlamento y posteriormente cada ciudadano tenga que contratar a su abogado para que cuando esta norma constitucional le pesa y le causa agravio, tenga que revertirla en la Corte Suprema? A mí me gusta más el primer modelo, que es muy parecido al que tenemos hoy día y que no es ajeno a otros países del mundo. Existe en Francia. En Francia hay control constitucional ex ante de norma legal. Entonces, queda mucho por debatir de manera muy profunda y yo creo que el tiempo no va a alcanzar. El tiempo nos está pillando. A propósito, Lorenzo, Alicia, queremos agradecerte mucho, Lorenzo, también muchísimo. Hoy día estuvimos conversando con Elisa Esperina, Lorenzo Miranda. Muchas gracias a ustedes. No, nos quedaron como 47 temas por desarrollar, así que espero seguir participando en este espacio muy interesante. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que lo que estamos viviendo es lo que va a ocurrir al interior de la convención. Estimado auditor, Lorenzo, muchas gracias. A ti, Hardy, y a los auditores del Conquistador. Sí, estimados auditores, tenemos que irnos despidiendo. Queremos invitarlos todos los miércoles, de 11 a 12 horas, en Radio Conquistador, en 3 frecuencias, 98.1 Osorno, 102.3 en la Cuenca del Lago Yanquihue y 91.7 Puerto Montt. Este es un tema demasiado importante, queremos abordarlo, queremos ser didácticos, queremos ser francos, queremos efectivamente ir conociendo lo que está ocurriendo, porque bueno, son 6 meses por delante. El 4 de julio debiera estar listo el texto constitucional que debieran trabajar los convencionales. Hoy día ojalá que conozcamos quién va a ser el presidente o presidenta. A esta altura ya, sí, esperamos que efectivamente hoy día esté resuelto. Estimado auditorio, un día precioso, va a estar bonito el día miércoles, así que muchísimas gracias. Nos encanta estar los miércoles en la mañana. Que esté muy bien. Chao, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención. Chao, muchachos. Chao, estimado. Oye, chao, Alicia. Chao, chao. Me encanta en vivo y me encanta con buena imagen y toda la cosa.